Vamos a dar inicio a estas primeras jornadas de tradición cristiana y mindfulness. Ya sabéis que la inauguración formal es mañana por la tarde, que es cuando realmente empieza el congreso, pero este es un taller, charla, no sé cómo podemos llamarlo, una mezcla, ¿verdad? Abierto, porque lo que queríamos era que llegase al máximo número de gente este tipo de actividades. Entonces, sin más dilación, yo me presento y me llamo Javier García Campayo, soy psiquiatra del Hospital Miguel Servet y coordino un máster de mindfulness, y es en ese contexto en el que surge estas jornadas, ¿no?, de tradición cristiana y mindfulness, porque era una necesidad percibida que nos llegaba de muchos entornos, ¿no? Y tenemos la suerte de contar hoy con nosotros para este taller inaugural con Berta Meneses Rodríguez. Ella nació en Palencia, es licenciada en Ciencias Químicas y en Teología. Yo voy a contar un breve resumen de su currículum porque es tan largo que si no, no daríamos la charla. Es religiosa filipense y maestra Zen en la línea de transmisión de Harada Yosutani Yamada, de la escuela Zen Soto Rinzai, de la escuela Sambo Kyodan. Trabaja como profesora de matemáticas e informática en la escuela Nuestra Señora de Lourdes, en Barcelona, y desde finales de los años 70, hace ya tiempo, ¿verdad?, ha llevado a cabo un trabajo de investigación y profundización de la cultura oriental. Un trabajo, sobre todo en el budismo zen, participando periódicamente en cursos intensivos en España y en otros países latinoamericanos, en ciudades de Europa, incluso en Japón. Ha sido reconocida como maestra zen en Kamakura, en Japón, en 1993 por Kubota Jun Roshi y en 1998 por Ana María Sluter Kyunan, con el nombre de Chosui An. Actualmente realiza un intenso trabajo en el ámbito del Zen mediante conferencias, cursos de meditación y participando en seminarios de estudio en diversos países de Europa, América y Japón. Dentro del Zendo Betania, que ella dirige, es la maestra responsable de la zona de Cataluña y Baleares, aquí en España, pero en América también, en Centroamérica, en Salvador y Guatemala, y en Sudamérica, en Ecuador. Ella va a tender un puente, ¿verdad?, entre las tradiciones orientales y occidentales, y bueno, yo creo que es una gran oportunidad el poder escucharla y poder aprender de ella. Muchísimas gracias, Berta, por haber aceptado venir a estas jornadas y ilustrarnos con tus Gracias, Javier. El título de la charla esta, de la conferencia que voy a dar, es Diálogo creativo entre el silencio de Oriente y la palabra de Occidente. Lo primero es explicar un poco el mismo título para que responda la conferencia a lo que hemos puesto para anunciarla, ¿no? Quería decir que el punto de partida en un diálogo creativo, como se titula, entre este silencio de Oriente y la palabra de Occidente, es un camino interactivo y creativo. Es decir, se ha de realizar desde el interior de la persona y se ha de cultivar una energía dinámica capaz de enriquecer a las partes que participan, que están implicadas en el diálogo. No es fácil que los diálogos cumplan este objetivo. Y cuando no le cumplen, no es un diálogo creativo, porque requiere, por parte de las personas o de los grupos o de las instituciones que dialogan, una actitud de ponerse delante del otro, no desdibujar las diferencias, somos diferentes, pero sí que tampoco hace falta acentuar las similitudes, que a veces también nos pierde esto, sino que es volverse al otro con una actitud de apertura total. Y para eso es necesario apoyarse con seguridad en el propio pie. Es decir, si uno no está bien enraizado en su propia tradición religiosa, es difícil que tenga esta actitud de total apertura al otro, al que es diferente. Para eso, para estar bien enraizado,
hemos de repensarnos a nosotros mismos. Hemos de poner en cuestión muchas cosas que damos por creídas, por sabidas y de las mismas tradiciones a las cuales cada una o cada persona pertenece. En nuestro caso, seguro que la mayoría, al cristianismo. Si no llegamos a este autoconocimiento profundo de nosotros mismos, no podemos salir del encuentro, del diálogo, transformados, porque tenemos miedo a perder algo, o nos diluimos en lo que ha dicho el otro y tampoco es eso lo que interesa. Es importante que cada uno salga del diálogo fecundado, transformado. Es decir, hay algo que el otro me aporta y que amplía el marco en el que yo me muevo. Pero no quiere decir que le desdibuja ni que me desaparece las raíces profundas que a mí personalmente me configuran, ¿no? Es decir, un amigo y escritor, James Heisey, dice: el cristianismo ha de aprender a mirar a través de las lentes de la fe budista para dar una segunda mirada a su fe cristiana. Y el budismo ha de mirar a través de las lentes cristianas para hacer una segunda mirada de su fe budista. Y esto es muy interesante, porque comporta que tú entras en este diálogo interreligioso con una actitud abierta y creativa, tomándote con total seriedad las aportaciones que dice el otro, pero con un compromiso firme de no traicionar tus propias raíces también. Otra de las condiciones importantes del diálogo para que sea así creativo es porque hemos hecho una autocrítica y una autorreflexión dentro de nosotros mismos. O sea, intrarreligiosamente, dentro de tu propia cultura, de tu propia religión, has hecho esta autocrítica. Entre las instituciones no siempre es fácil, es un poco a veces complicado, pero sí que lo ha sido entre las personas, en el corazón de muchas personas, cuando la gente te pregunta, maestra zen y religiosa filipense, qué cosa más rara, ¿no? Entonces es porque dentro, en uno mismo, ha hecho ese trabajo de autorreflexión y de autocrítica a una serie de cosas que le ha permitido poderse abrir y dejarse fecundar por otra cultura, ¿no? Hemos de respetar profundamente los valores de todas las tradiciones. No las podemos congelar, que a veces las congelamos en los procesos. Y todas las religiones tienen un proceso continuado, no están paradas en un pasado, aunque siempre hay que mirar los orígenes, es dinámico el proceso de toda creencia, de toda religión. Yo en esta charla me voy a centrar, evidentemente, en el encuentro, podríamos decir, entre la cultura oriental más conocida por mí, porque eso es un mundo entero, que no es imposible, que es concretamente el budismo zen, aunque también voy a hacer referencia, dado que es un congreso sobre mindfulness, voy a hacer una alusión a su origen, que es el vipassana, ¿no? Y el otro aspecto es mi propia tradición, la tradición cristiana. Existen trabajos muy interesantes relacionados con este diálogo entre el budismo zen y la mística cristiana. En primer lugar, debidos a la misma escuela de Kioto. La misma escuela de Kioto ha tenido los grandes filósofos de la nada, que se llaman así, Nishitani, Nishida, Ueda Shizutero, Masao Abe. Todos estos grandes filósofos han tenido muchísimo interés, en Suzuki también, en conocer y reconocer la gran sabiduría de la mística cristiana, ¿no? Los actuales, por ejemplo, Masao Abe es un pensador clave y de un conocimiento profundo de la filosofía y la teología occidentales. Más de una vez ha dado grandes conferencias en la Gregoriana de Roma. Es decir, que las aportaciones de ellos desde el budismo son muy interesantes en este diálogo creativo y, por otra parte,
dentro del cristianismo también. O sea, tenemos que reconocer que la gran obra de Henri de Moulin es impresionante desde el cristianismo, el conocimiento de la tradición budista zen. Y también podríamos decir Nomilla Lassalle, y más cercanos de nosotros aún, pues estaría Ana María Sluter o estaría Joan Massieu, ¿no? Por otra parte, es de gran importancia para el siglo XXI que esta fecundación mutua entre el silencio de Oriente y la palabra de Occidente lo entendamos, este Oriente y este Occidente, como dice Raymond Panikkar, como unas realidades antropológicas, no tanto geográficas, sino del ser humano. Es como, si digo esto de realidades antropológicas, es porque me estoy refiriendo a lo femenino y a lo masculino en cada uno de nosotros. Es un poco esta relación la que es importante. Y este silencio y esta palabra tiene mucho que ver con estas dimensiones antropológicas de cada uno de nosotros. Y también yo creo que la meta es que el misterio al que apunta este diálogo es único. Es un único misterio. Los nombres son muy variados. El punto de llegada es una convergencia de caminos y se llega por peregrinaciones muy diferentes. La realidad última realmente es una, pero las apariencias son muy variadas. Podríamos decir que de una única luz brotan reflejos múltiples. Y conocer estos reflejos nos enriquece a todos. Es muy interesante poderlos reconocer. De ahí que es urgente en el momento actual potenciar toda una serie de aspectos, sobre todo en nuestra cultura, aspectos más contemplativos, porque nos abren a un conocimiento que va más allá de nuestra razón, de nuestra lógica racional. La búsqueda de la sabiduría, tal como la experimentan las tradiciones más orientales, es muy interesante y es muy importante. Es el desarrollo quizás armónico de todos los niveles que configuran la persona, desde el nivel más físico, mental, emocional, espiritual, ¿no? Pero también es muy importante el compromiso que siempre ha tenido desde la experiencia del amor en el cristianismo, ¿no? Ese compromiso social, a veces muy radical en muchas personas, es algo que Occidente aporta a Oriente, y que no siempre Oriente ha tenido una actitud mucho más pasiva en este sentido, ¿no? Por tanto, esta mutua fecundación puede ser muy importante para todos, ¿no? En esta charla, esto ha sido la introducción, fijaros qué pesado, ¿no? En esta charla voy a hablar de 3 puntos, sobre todo, ¿no? El silencio, la palabra, he explicado simplemente esto de la necesidad de que el diálogo sea creativo y de estas actitudes fundamentales. El silencio y la palabra sería la primera parte, mindfulness y práctica de meditación zen, zazen, y experiencia de iluminación y experiencia mística. Como es un poco largo, a lo mejor es demasiado largo. Ya cortaré. El primer apartado, silencio y palabra. La experiencia religiosa, a la que apuntan todas las religiones, requiere la dimensión contemplativa. Una dimensión, el ser humano tiene que aprender a ser mucho más contemplativo. Tengo una amiga que es esto se filma, ¿no? Bueno, tengo una amiga que es ha sido la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y tiene un libro que se titula Saber mirar, y en este libro dice que se impresiona cuando la gente viene al museo y mira los cuadros, ¿no? Va mirando. Dice, es imposible que vean nada. Dice, porque para ver se necesita tiempo de contemplación. Y esta manera que tenemos de pasar y no ver es algo que culturalmente es bastante... hablamos de que nuestros alumnos son hiperactivos y los adultos también.
La experiencia, por tanto, religiosa, apunta mucho a este descubrimiento contemplativo de la realidad. Oriente nos ha enseñado mucho en ese sentido a través del silencio. Es necesario desvelar la visión profunda de la realidad, porque esa realidad está imbuida, está toda ella atravesada de ese espíritu que solamente con una mirada contemplativa y silenciosa podemos llegar a captarlo. El espíritu de Oriente está abierto no solo al hombre y a la naturaleza, sino es como una actitud intuitiva, contemplativa, una comprensión intuitiva. Es como si su mirada llega a ver el poder oculto que existe en todo cuanto hay. Es como si quiere en el silencio ver el alma de las cosas. Hay un poeta que es Sangio, del siglo XII, que hay unos versos que son muy conocidos, todo el mundo los cita, que dice, los versos dicen lo siguiente: palpo aquí una presencia latente, no sé lo que es, pero me brotan lágrimas de agradecimiento. Esa es la actitud contemplativa de Oriente. Y el silencio tenemos que entenderle no como la suspensión del sonido, ni tan solo de la palabra, sino que es una condición necesaria para la escucha. Es una condición que es como que nace desde el origen, el silencio tiene un origen y tiene un destino, y la palabra vuelve otra vez a ese origen. Es como si fuera la matriz que hace posible que la palabra tenga verdadero sentido. El silencio, por tanto, es el camino para llegar a experimentar justamente el verdadero yo mismo de cada uno de nosotros. Es imposible sin silencio. Descubrir el ser necesita quietud. Es un arte el de la quietud, el del recogimiento silencioso. Y la cultura esta del silencio ha sido practicada en muchas civilizaciones y durante muchos años. No solamente se ha practicado en la vida de los monjes, en su recogimiento silencioso. Los indígenas tienen una práctica increíble de silencio. Yo cuando estoy en una zona indígena en Guatemala me impresiona qué silenciosos son. No, es que no les ves ni llegar, hasta que les ves delante, no hacen ruido. Nosotros practicamos el recogimiento silencioso en la sentada, en la práctica de la meditación. Y eso no hace falta estar en un claustro, no hace falta ser un monje. Forma parte de la vida y cada vez más ha de formar parte de la vida de la persona del siglo XXI. Es esencial para desarrollar nuestro nivel espiritual. El ojo del espíritu no se abre, lo decían los vitorinos, sino es con una práctica silenciosa. Oriente nos enseña que este fondo primigenio de la vida ha sido acallado muchas veces en nuestra pretendida lucidez occidental y sin embargo se manifiesta en el silencio. Dice el maestro Suzuki, es algo muy bonito, dice que hay una especie de gran silencio, es como algo de imperturbabilidad, como si se estuviera contemplando la eternidad. Es como un silencio que no es ausencia de vida, es más bien una matriz creadora, una cima de la eternidad y en la cual, en esa matriz, todas las cosas están inmersas. Por lo tanto, este silencio contemplativo no es una muerte, no es una disolución, no es la mente en blanco, como dice alguien, sino que es una experiencia tan profunda que de ahí brota la verdadera actividad, la acción verdaderamente creativa. De ahí ha de brotar la verdadera palabra. La palabra que no nace del silencio es bla bla. Este silencio del que estoy hablando es el de nuestros místicos también. Nuestros místicos, todos ellos han experimentado este silencio insondable como el manantial
siempre claro, el tocar la fuente que da plenitud a sus vidas, más allá de todas las ideas y todos los conceptos, incluso con los que después expresan su vivencia. Pero a la persona occidental le falta mucho silencio. Y además no se nos hace fácil la práctica del silencio. Somos bastante prisioneros del ruido, del estrépito, del mundo, de la velocidad. Nuestras mentes están siempre inquietas y nuestras actitudes muchas veces están reprimidas. Por eso nos defraudamos a veces y sentimos como que nuestra vida tiene sentido, tiene profundo sentido. Perdemos lo único necesario a veces en la cantidad de cosas que nos absorben y que manejamos, ¿no? Tendría que decir que es que en este silencio hemos de descubrir que anida una energía que nos posibilita una actividad muchísimo más efectiva, muchísimo más libre, muchísimo más creativa. Y no nos lo acabamos de creer. Y ocupamos los ratos que tenemos en cosas. Y tendríamos que reservarnos siempre, previamente, el rato del silencio total. Por tanto, la propuesta de este diálogo entre el silencio de Oriente y la palabra de Occidente apunta sobre todo a este silencio, a esta comunión profunda con la fuente, con la base de nuestras vidas, a ese silencio contemplativo, a ese ver el misterio que penetra toda la realidad, que envuelve y desborda todas las realidades que están y que es la fuente de todas las religiones en realidad. Es la gente dice de la espiritualidad, pero es que el homo es homo religiosus, aunque no hay nadie, perdona el catalán, no hay nadie que actualmente pueda decirse que es la palabra ateo no tiene sentido en este momento, porque cada vez más somos conscientes de que es una cualidad antropológica. Y cuando hablamos de religiones es una cualidad sociológica. Pero el homo religioso es algo que configura intrínsecamente al ser humano. Por lo tanto, el silencio es absolutamente necesario para descubrir esta dimensión espiritual o religiosa que todos tenemos. Según Masao Abe, dice que hay dos maneras de concebir lo absoluto. O sea, se podría considerar como dos clases, ¿no? Y dado que es el silencio de Oriente y la palabra de Occidente. Y estas dos clases él las llama la nada absoluta, una, que eso sería el sunyata, el vacío, en el budismo, el vacío, y la noción cristiana de Dios es la otra. Pero la noción cristiana de Dios también es la nada absoluta. O sea, no es de esta nada absoluta, de esta misma matriz. Yo puedo tener una experiencia de Dios, del amor de Dios, y esto sería una experiencia cristiana, y puedo tener una experiencia de vacío, y esto sería una experiencia dentro del sunyata, del budismo zen, por ejemplo. Por eso, cuando el budismo zen se define, recordad, todos los que estáis aquí sois practicantes, que lo definimos, según la tradición, según Bodhidharma, como una tradición que es especial, es una transmisión de corazón a corazón, que está al margen de todas las doctrinas. O sea, no se basa en las palabras, no se basa en la erudición, pero sí que apunta directamente al corazón del ser humano y le lleva al estado de despierto, de iluminado, de estar, justamente de estar, de presente, de darse cuenta de qué es, ¿no? Es un énfasis grandísimo el que hace Oriente, y no lo voy a recalcar más, en este silencio, en este vacío, en esta manera de que la palabra verdadera sale de ahí. Hay una frase muy paradójica que dice, es la palabra anterior a la voz. Es justamente antes casi de que pienses, porque es la palabra que tiene más raíz,
Aunque también en nuestra cultura, e incluso en nuestros evangelios, cuando dicen en el principio, están hablando de ahí, de ese lugar sin principio, ¿no? En principio existía la palabra, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de la tradición cristiana, aquí quien adquiere fuerza es la palabra. La palabra es fundamental. Claro que en un diálogo entre culturas hay que profundizar en el conocimiento de nuestra revelación. No podemos ir al diálogo sabiendo 4 cosas que nos enseñaron de pequeños, ¿eh? O sea, hay que profundizar en nuestra propia revelación, porque se tienen que caer algunas cosas que las hemos dado por válidas y que justamente correspondían a partes más míticas de una época determinada, ¿no? Pero tenemos que revalorizar y reinterpretar nuestra propia cultura cristiana. La palabra tiene un lugar preponderante. Es imprescindible esta palabra en el diálogo intercultural. Por lo tanto, tiene que ser la palabra adecuada, completamente adecuada. Y si es así, realmente es extraordinaria porque sirve de trampolín en esta interculturalidad. Para que la palabra sea verdadera, tiene que tener raíz. Y raíz quiere decir que nace desde lo profundo, desde el corazón, desde el silencio. No es una palabra simplemente intelectual, sino es una palabra que ha tenido que ser vivida, experimentada, y que realmente es verdadera en sí misma, ¿no? Pero el cristianismo como tal es una religión que se apoya en un relato histórico, en un relato, la historia de la salvación del pueblo judío, la historia de Jesús de Nazaret, ¿no? Es un relato, es palabra. Y se ha acentuado mucho más la palabra que la experiencia, que el análisis de la realidad. En el mundo budista, todo brota del análisis de una condición humana que es todos somos sufrientes. El sufrimiento es la primera noble verdad. O sea, es el análisis de la situación humana de donde nace esta actitud de silencio y de experiencia, de coherencia desde esa actitud vacía, podríamos decir. Sin embargo, en el centro del cristianismo, la fe está en la fe, y la fe es una experiencia, más que una experiencia directa, humana directa, es la creencia profunda. Otra cosa es los místicos, la creencia profunda en un relato, en unas palabras. Pero esta naturaleza de la revelación también es dialógica, es, como he dicho antes, al definir diálogo. Es decir, es la palabra la que nos introduce, como puedo decirlo así, en la comunicación directa con el amor divino, con la experiencia de Dios, ¿no? ¿Cómo se ha transmitido? En primer lugar, era una transmisión a través de la experiencia, el testimonio de los apóstoles, pero palabra. Pero enseguida se objetivó y se hizo escritura. Y los libros sagrados, la Biblia, es la norma de la fe, podríamos decir. La escritura es, por lo tanto, considerada la palabra de Dios y es el testimonio de la revelación, y la plenitud es Cristo. Aquí el culmen de este hablar de Dios lo dice la carta de los Hebreos. Dice, después de haber hablado Dios a nuestros padres en el pasado, de muchas maneras, ahora, en este último tiempo, nos habla en su Hijo. No por su Hijo, en su Hijo. O sea, Jesús de Nazaret es la palabra también. Y de ahí la importancia que tiene aquel principio del Evangelio de San Juan. En el principio, dice, existía la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. O sea, este concepto de palabra como una manifestación de lo divino es completamente diferente de lo que ocurre en Oriente. Pero es
extraordinariamente rico, extraordinariamente positivo, siempre y cuando esta palabra sea la palabra verdadera, o sea, realmente nos ha hablado en el Hijo, en esa manera, de esa manera. En ese sentido, toda la teología contemporánea sigue siendo, aunque no se limita totalmente, un aspecto de una teología bastante del logos, y del logos sobre todo sobre el Verbo encarnado, sobre Jesús de Nazaret, ¿no? Pero el misterio que tiene nuestra cultura cristiana y el logos de nuestra cultura van juntos, no van separados. Es su relación la que es interesante. Y es aquí donde Oriente fecunda muchísimo al logos y el logos fecunda a Oriente. ¿Por qué? Simplemente porque si solo fuera misterio, si solo fuera silencio, posiblemente seríamos unos espirituales desencarnados, ¿no? Nos faltaría justamente la manera de comunicar, la manera de expresar, la manera de poder hacer comunidad y comunión de vida. Si solamente fuéramos logos, entonces nos faltaría bastante, solamente con el lenguaje, nos faltaría como el alma, la realidad profunda. Dicho en un lenguaje quizás más fácil, sería como decir, si hay conocimiento sin amor, eso es simplemente, un conocimiento sin amor, es simplemente intelectualismo. Pero si hay amor sin conocimiento, eso es sentimentalismo. Y ninguna de las dos cosas es lo correcto. Por lo tanto, este reencuentro entre el pensamiento racional y el espíritu es fundamental. La metafísica occidental es un logos que escucha, que se interroga, y el espíritu oriental es un vacío y un silencio que respira. Esto es súper importante, porque escuchar la palabra y respirar en el espíritu en parte es el título de unas conversaciones que tuvo Masashi Suzuki, y es muy importante. Quizás la teología católica tendrá que revisar el exceso de lenguaje, de las absolutizaciones dogmáticas, y aprender una teología mucho más apofática. Es decir, una teología que afirma menos, solamente dice lo que no es, más que lo que es, ¿no? En ese sentido, es el diálogo que estaba diciendo entre el silencio y la palabra. Y según mi manera de ver, las mayores diferencias siempre aparecen en el nivel del lenguaje filosófico y religioso. Pero cuando las palabras están llenas de la realidad viva, nacen desde el silencio, esas grandes intuiciones, entonces el lenguaje a veces es poético, a veces el lenguaje es más o menos como una saga, un mito, una parábola, y muchas veces es paradójico. La paradoja muchas veces es la que más nos acerca a la verdad. Pensad que el Evangelio está lleno de paradojas. Y nosotros las hemos aceptado, ¿no? El que pierde la vida la gana. El que a Dios nadie le ha visto nunca, pero si me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿quién es Dios, no? Es decir, tenemos que hacer todo lo posible para caer en la cuenta que la palabra no lo dice todo, pero sí que puede ser un dedo que indica hacia dónde hemos de mirar. Pero si tú no miras y silenciosamente contemplas, no lo ves. Y si no lo ves, para ti, aunque lo sepas, es como si no existe. Por eso el logos del diálogo es dialogal.
es escuchando al otro y respirando el mismo espíritu, que se crea una especie de bilingüismo entre los dos, y eso hace posible la mutua fecundación. Hemos de abrirnos, esto sería el final de este silencio y palabra, a la inmanencia que está escondida en nuestras propias tradiciones. Llegar hasta las raíces profundas y a la vez abrirnos totalmente a otras culturas, y esta actitud es la que nos libra del individualismo y experimentamos como el misterio de la realidad, o experimentamos lo real en la realidad. Eso real es lo divino que realmente pervade en toda la realidad. Y ese es el verdadero diálogo intercultural. Hay otro punto que es importante en este silencio y palabra que quiero tratar y que hace referencia ya a las prácticas. Cuando hablamos de práctica de mindfulness o práctica de meditación zen o de zazen, ¿no? Esta breve comparación entre mindfulness y zazen es aportar una pequeña luz que muestre las claras diferencias que hay entre la una y la otra. Son dos prácticas o dos disciplinas que tienen dos contextos originales diferentes y que han de ser bien tratadas en cursos, en seminarios y en escritos, porque es muy fácil desvirtuarlas. Este mismo congreso lleva por título Mindfulness y Cristianismo, y constatamos, es una constatación total, no quiero decir una frase que siempre digo que es un poco fuerte, pero sí que podemos decir que en muchos ámbitos el de la meditación, mindfulness, se ha convertido en un fenómeno de masas. Se abre camino en escuelas, en empresas, en prisiones, en el ejército americano, en todas las empresas de alta producción, alta dirección de empresas. O sea, mindfulness ocupa en este momento casi todos los ámbitos sociales. O sea, millones de personas practican esto que se llama mindfulness. Y realmente los beneficios son tangibles. Hay menos estrés, hay mejor atención, hay mejor concentración, hay más capacidad de rendimiento, incluso de empatía, de escucha. Esto ya en sí es un avance y debe ser valorado, pero tiene alguna sombra. Hay un poco de miedo al mindfulness, y esto es real también. ¿Por qué? Porque la técnica del mindfulness no puede resolver todas las áreas de la vida humana. Y por otra parte, no se puede desligar de su contexto ético-religioso. Y es un contexto ético-religioso budista. ¿Quiere decir que no se puede practicar si no es budista? Sí, sí. Pero el contexto hay que respetarle, ¿eh? Lo mismo pasa en la meditación zen. No es simplemente una práctica desencarnada. Tiene un contexto, tiene un encuadre que hay que respetarle. O sea, realizar como ha hecho Estados Unidos, y siempre heredamos de Estados Unidos, un fuerte proceso de secularización total y de acomodación del mindfulness a una técnica de mercado puede llevar a una desafortunadísima desnaturalización. Por eso, todas las personas que estamos haciendo prácticas de mindfulness en las escuelas, en los hospitales, en muchos sitios, tenemos que, iba a decir, aprender casi a cambiarle el nombre, a decir simplemente estamos haciendo prácticas de interiorización, estamos haciendo prácticas de atención, estamos haciendo prácticas de meditación, porque realmente
el mindfulness en el ejército americano, en Afganistán, es fuerte, ¿no? O sea, quiero decir que tiene muchos ámbitos, ¿no? En ese sentido, cuando digo que está sacado de su contexto ético-religioso, quiero decir que es una cualidad de la mente el mindfulness. Es una capacidad intrínseca de la mente de estar presente y consciente en un momento determinado. Y en el momento en que el cuerpo y la mente se sincronizan completamente, ese instante se experimenta la realidad del presente total. Una presencia plena, una conciencia abierta, donde cuerpo, mente y espíritu forman una unidad. Y tiene que haber completa coherencia entre cuerpo, mente y espíritu. Ese es el contexto. No puede ser que la práctica de esta atención sea para un fin que no es ético. Tiene que ser para un fin totalmente ético, en todos los sentidos, porque tiene que ser completamente armonizado cuerpo, mente y espíritu. Y esa cualidad propia de todo ser humano, de poder alinear y armonizar estos niveles, ha sido practicada con muchos detalles en el Vipassana, de donde nace el mindfulness. O sea, han cuidado muchísimo el contexto, han cuidado muchísimo el marco, porque de ese marco ético en el que se practican las 8 rectitudes, el recto pensar, el recto hablar, la recta forma de vida, todas las 8 rectitudes, también el mindfulness, la recta atención, dentro de ese contexto, produce unos frutos extraordinarios, pero necesita el contexto. Nuestros esfuerzos entonces por evitar comportamientos poco saludables y desarrollar otros comportamientos mejores es absolutamente necesario para poder hacer ahí, en ese contexto, una buena práctica de mindfulness. Entonces es perfecto. Pensad que en el Vipassana se llama Samatha Vipassana, esta práctica. Y siempre se comienza igual. Comienzas observando la respiración natural, concentras la mente y luego, con la conciencia completamente agudizada, empiezas a ver tus sentimientos, tus pensamientos, tus sensaciones primero, tus pensamientos, tus sentimientos. Así llegas a una experiencia profunda, verdadera, universal. En el budismo de Vipassana está asociada a 3 grandes verdades, a 3 grandes marcas del Dharma se llaman, ¿no? La primera es la impermanencia, o sea, conciencia de que todo cambia, que todo es impermanente. Eso se llama anicca en el budismo Vipassana, el Zen y en todo el budismo. Anicca es una de las marcas del Dharma. Pero en este mismo proceso de interiorización profunda en que la atención llega a esos niveles, experimentas también el sufrimiento, dukkha. Es otra marca. Te das cuenta que todos los seres humanos sufrimos. Hay sufrimiento de todo tipo, psicológico, hay sufrimiento físico, hay sufrimiento mental, etcétera. Bueno, de todo tipo, ¿no? Hay social, hay estructural. Y lo más importante dentro de esta práctica es que es la experiencia de la ausencia de ego, que es anatta. Imaginaros una práctica de mindfulness en que a través de este ejercicio de la respiración, de ir serenando los diferentes niveles de conciencia, pero observándoles, en esa observación y en esa atención polarizada, bien centrada, llegas a tener esta experiencia de ti mismo verdaderamente profunda que toca los niveles espirituales. Ahí es donde apunta justamente el mindfulness. Y es una realización personal profunda y, por tanto,
implica un compromiso social claro, coherente, no puede ser de otro tipo. Tenemos la esperanza, y esta es más típica de Europa que no de Estados Unidos, de que este movimiento de mindfulness llegue a ser una fuerza genuina de transformación positiva, tanto a nivel personal como a nivel social, dentro del marco ético de nuestras sociedades, digamos. En la práctica de la meditación Zen, que es lo que quería comparar, es un poco bastante diferente. Se precisa también de un alto grado de atención, pero esta atención, que es de alta calidad, así se dice, no tiene objeto. No es fijarme en los sentimientos, ni en los pensamientos, ni en las sensaciones. No es objetiva. O sea, no se centra en nada. Simplemente es una respiración consciente que intenta solo que la mente y el cuerpo lleguen a desaparecer, caigan, dice concretamente el texto de Dogen Zenji, porque se abre un espacio de apertura infinita, un espacio libre completamente en el que me experimento a mí yo mismo. Es decir, este yo mismo no es el ego ni el yo de la personalidad, ni mucho menos, sino esa realidad que podríamos decir, ese fondo primigenio, esa experiencia de lo divino en ti. Eso es la experiencia a la que apunta el Zen. Directamente es ahí. Y por lo tanto, requiere esta libertad de pensamientos, esa libertad de sentimientos, y no lo hace fijándose en ellos y observándoles, sino dejándoles pasar. Todo es diferente, el método, podríamos decir. Por eso se dice que el Zen es una práctica que es, en esencia, es no objeto. O sea, no hay objeto sobre el que se medite. No hay sensaciones, ni pensamientos, ni sentimientos, ni análisis, ni nada. No hay objeto. Es más bien una contemplación. Es la actitud, es la esencia del Sazen, es esto. Ni pensamientos ni imágenes. Es como si viéramos el cielo azul y las nubes lo contienen, ¿no? Pero las nubes, que podrían ser los pensamientos, no son lo que te ocupa, sino la percepción de ese cielo azul que las abraza, digamos. O sea, más allá de los pensamientos. En términos japoneses se dice mumen, muso, no pensar, no imagen. Por otra parte, otra característica típica de esta práctica es el no apego. Y eso lo llaman el principio fundamental. Y es real que son conocidas las múltiples anécdotas de la relación entre maestros y discípulos en las cuales nos muestra esta radicalidad total de no apegarte a nada. Ese es el principio fundamental. Y no apegarse a algo es estar plenamente consciente del valor absoluto de este momento. Este momento es absoluto. Yo suelo decir, la gracia divina llueve continuamente. Todo el tiempo está ahí. Pero nosotros, con mucha frecuencia, estamos un paso antes o un paso después. Y como no estamos en el presente, nunca la recogemos. Porque cae en el presente. El camino del no apego, esta libertad de forma, que es el no apego, implica esto, implica justamente que todo lo que te llega lo tienes que dejar pasar porque ya pertenece al pasado. Y así puedes estar libre y receptiva y receptivo totalmente al momento presente. Plenamente consciente del aquí y ahora. Único, creativo, vivo y nuevo en cada momento. No te puedes apegar tampoco a las visiones más o menos luminosas, ni que has visto, ni que sensaciones, ni que bonito. No, suelta. Todo libre. Hay una anécdota que dice que un maestro zen preguntó a un discípulo que venía por el pasillo, ¿qué traes en las manos? Él traía en las manos el libro de las sutras, el libro de rezar, ¿no? Y es un libro sagrado, como si nosotros lleváramos la Biblia, ¿no? Y entonces le dice, tírala.
Y entonces él le mira como diciendo, ¿le ha pasado algo? Porque ¿cómo la voy a tirar si es un libro sagrado? No se puede tirar, ¿no? Tienen una veneración grande al libro, ¿no? Y entonces se queda parado y le dice, no, tírala. Y entonces la tira el libro al suelo. Y entonces le dice, ¿qué tienes en las manos? Y le dice, nada. Dice, tírala. Es decir, apegarse incluso a las experiencias que son sutiles, espirituales, etcétera, tampoco ayuda a que estés completamente abierto, completamente receptivo. Eso es muy importante y hay muchísimas más anécdotas que todas hacen alusión a lo mismo, pero tengo que ir un poquito más rápido. Las voy a dejar, ¿no? Es decir, nosotros en nuestra tradición también tenemos ejemplos que son iguales en toda la parte de la mística de nuestra cultura, ¿no? Realmente lo que indica este no apego es aprender a ir a un ámbito, a un lugar interior nuestro, más allá del razonamiento, del pensamiento, de las emociones. Es decir, aprender a ver ese trasfondo en el que la vida discurre, pero yo veo eso que no tiene nombre y que está ahí de trasfondo. En cuanto al tercer punto importante, que también es diferente en el Zen, es lo que se llama la base del Zen, es la no detención, la libertad de fijarse en un punto. Esto es súper importante también. ¿Por qué? Porque el ser humano, en cuanto a su percepción intelectual o a su capacidad de razonamiento, tenemos un límite. Llegamos hasta la comprensión, ni las personas que tienen más alto nivel intelectual llegan hasta un límite y hasta ahí está, ¿no? Porque somos seres en ese sentido limitados. Pero en nuestra percepción espiritual no somos limitados, somos bastante ilimitados. Es decir, ¿por qué? Porque no somos nosotros exactamente quien vamos tan allá. Somos llevados, dicho de otra manera. O sea, el espíritu actúa en nosotros y nos lleva más allá. Por tanto, cuando estamos haciendo una práctica espiritual y nos quedamos parados, nos detenemos, hemos descubierto un horizonte determinado y nos detenemos, entonces no percibimos que hay muchos horizontes más. Y el percibir esto no siempre depende de nosotros o casi nunca. Es una gracia. Y en ese sentido, nuestra práctica tiene que tener la libertad de tener una disciplina clara, bien entendida, dentro de una acción correcta, libre del apego y siempre como peregrinos. Siempre hay un más allá. Siempre podemos ser llevados más allá de lo que yo puedo controlar, de lo que mis facultades pueden saber. Es aquella frase que en el Sutra del Diamante dice: no mora en ninguna parte, pero esta mente se manifiesta. Y continuamente se manifiesta. Y continuamente hay un más allá. Si miramos así, la práctica del Zazen es bastante diferente de lo que puede ser la práctica del Vipassana, del mindfulness, aunque las dos apuntan a un nivel grande de atención. Es muy importante que en nuestras escuelas, en nuestros institutos, iba a decir, y en nuestras universidades, ya es mucho más complicado, pero sobre todo en otros centros, como pueden ser en las prisiones o en los hospitales, en lugares donde el dolor a veces es demasiado fuerte, una práctica de mindfulness, una práctica del silencio y de la atención puede ser una experiencia muy liberadora para las personas.
La práctica, en realidad, todas necesitan tener un nivel alto de confianza y un nivel alto de entrega, porque nosotros somos muy buenos para escuchar, para leer, pero no tanto nos damos permiso de práctica. Y sin práctica no funciona. Es decir, la experiencia a la que apunta estas prácticas, de ese conocimiento profundo del verdadero yo mismo, es una experiencia que requiere tiempo de contemplación. En el Genjo Koan, un texto de Dogen Zenji, dice: conocer el camino del despertar es conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Y olvidarse de sí mismo es ser iluminado o inspirado por las 10.000 cosas, por el universo entero. En realidad nos está diciendo algo muy importante, que este conocimiento de sí mismo requiere esta práctica. Y en esta práctica tiene que haber del silencio y de la atención. Tiene que haber olvido de sí mismo, o sea, no hay ego. Tienes que olvidarte del ego. Tienes que olvidarte de lo que te falta, de lo que tienes, de lo que te duele, de lo que no sé qué. Todo. Te olvidas de tu ego. Y en ese olvido, entonces te das cuenta cómo todas las cosas, todas las personas tienen eso, te iluminan, muestran esa realidad infinita. Eso que llamamos el alma, el espíritu, aparece cuando ves una flor, cuando miras los ojos de una persona, cuando escuchas una palabra, cuando realmente estas acciones las realizas desde ese centro primordial tuyo, que le has descubierto en este conocerse a sí mismo y olvidarse de sí mismo. El último apartado es la experiencia mística y la iluminación, en que se pueden parecer. Y curiosamente, el silencio es la categoría mística fundamental, acentuada en el budismo, pero también en toda la mística. Es decir, siempre ha habido una aspiración profunda del ser humano a experimentar eso que es inexpresable. El silencio del místico nos muestra que la sola inteligencia no puede penetrar en el misterio, que es necesario realizar, como si dijéramos, un sosegar todos los sentidos para que este yo que se queda a un lado, digamos, que se queda dormido, que se queda ausente, el yo, el ego centrado desaparece, el egoísmo, digamos, el egocéntrico. Entonces tu mirada toca esa raíz profunda. Fijaros que nuestros místicos, San Juan de la Cruz dice en uno de sus poemas: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es decir, entra en ese lugar que no puede describir. No le puede describir porque hay un olvido total del yo. Es el silencio más radical. Es el mismo del que se habla en el Zen. La mística toma forma y se profundiza cuando se hace experiencia, evidentemente. Pero tiene un lenguaje para hablar de esta experiencia, para poder decir algo de lo que es indecible y de lo que es inefable, ¿no? Y lo mismo ocurre en el Zen. Entonces, ¿a qué acuden? Acuden a metáforas, a poemas, a paradojas, etcétera, ¿no? Como he dicho antes. La experiencia mística rompe con el dualismo. Es decir, la experiencia mística, hay que tener cuidado. El otro día, comentando unas frases de Thomas Merton muy interesantes, decía que el camino del místico es peligroso en algún momento
porque nosotros tenemos una actitud de querer apoderarnos de las cosas, ¿no? De apoderarnos. Y primero nos queremos liberar de aquello que podíamos llamar los vicios, los venenos, o como los llamemos, o sea, toda forma de odio, de orgullo, de ignorancia, etc. Entonces lo dice también San Juan de la Cruz cuando habla de la subida al Monte Carmelo, ¿no? Y esto sería un primer nivel. Pero resulta que en el segundo nivel, que ya estamos más pulidos, podríamos decir, y que aparecen una serie de virtudes que también nos las queremos apoderar, ¿no? Y entonces dice Thomas Merton, porque el yo que siempre quiere poseer se vuelve como sutil, se estira y entonces acoge esas cualidades como si son suyas, también del ego. Y esas cualidades de la bondad, del amor, de la belleza, esas cualidades no pertenecen al ego, al yo. Cuando digo ego me estoy refiriendo al egocéntrico, ¿no? Al ego posesivo, ¿no? Y por eso San Juan de la Cruz y todos los místicos hablan de las nadas, ¿no? La cumbre de la montaña son las conocidas nadas de San Juan de la Cruz. Estas nadas de San Juan de la Cruz y el vacío del que habla el Zen tienen muchos paralelismos, muy parecidos, ¿no? Todo esencialmente es ese ámbito, todo ese ámbito es inefable, podríamos decir, es inabarcable, es incognoscible. Y por lo tanto, por eso se dice nada. No porque sea nihilismo, que no haya nada, sino no tiene cualidades porque las tiene todas, podríamos decir. En nuestro lenguaje nos encanta más decir es plenitud en vez de vacío. En el lenguaje Zen se habla más de vacío que no de plenitud. Pero pensad que los poemas son muy claros en el misticismo nuestro. Dice, para venir a lo que no sabes, a eso inefable, has de ir por donde no sabes. Es decir, tienes que callar la inteligencia. Para venir a lo que no gustes, has de ir por donde no gustas. Es decir, cuando reparas en algo, dejas de entregarte al todo, porque estás enganchado en algo. Porque para venir al todo, has de dejar del todo a todo, dice San Juan de la Cruz, ¿no? También Rudolf Otto, que es otro de los grandes teólogos del siglo XX, nos habla de lo heterogéneo, de lo que es, lo llama él, la epequenia. O sea, está más allá de nuestros sentidos. Y esto es la experiencia de los místicos. Es el nihil de la experiencia mística cristiana. Esa nada es más o menos el sunyata, el vacío de los místicos, digamos, Zen, ¿no? De los grandes maestros Zen. En las frases de Thomas Merton dice, el yo interior es tan secreto como Dios, y al igual que él, elude cualquier concepto que intente penetrarlo por completo. Por eso el camino del místico no es otro que el silencio, el desapego y la pureza de corazón. Y la unión mística es una gracia. No pertenece al yo de la persona. Es un tesoro que se te otorga. Tú tienes que hacer el camino, tú tienes que preparar el recipiente, pero la gracia, que llueve siempre, si encuentra el recipiente preparado, se llena, te llena de gracia. Si no, es que no has hecho el camino. Y ese camino es un camino de silenciamiento. Por lo tanto, esta paradoja, en frase de Teresa de Ávila es perfecta cuando dice, alma, buscarte has en mí. No te busques en ti, no empieces ahí a remenar, a remover. No en ti, es en mí. O sea, olvido de ti. Y entonces te encuentras. Pero te encuentras en mí. Tiene que ser que el ego desaparece. Fijaros que esta mística cristiana es igual prácticamente que toda la propuesta que he dicho antes referida al Zen. O sea, es en el vacío y en la pobreza donde el ser hunde las raíces. Y esto nos lleva a una profunda comunión con todos los demás. Si alguien cree que el místico es una persona que se desentiende de la sociedad, está muy errado.
no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el místico es el que experimenta más claramente la unión con todos en esa realidad profunda. Y al sentir esta unidad con todos, eso es la verdadera experiencia del cuerpo místico, o es la experiencia de la interrelación dentro del budismo zen. En esa experiencia de que tú eres uno con todos, que ese ser, esa esencia divina configura toda la realidad, en esa experiencia, el otro es otro tú mismo. Y por lo tanto, cualquier cosa que le pasa al otro, a ti te preocupa, a ti te interroga, a ti te mueve y te conmueve. Y por lo tanto, aparece la compasión. Podríamos decir que la experiencia mística en lo absoluto es sabiduría y en lo relativo es compasión. Y sabiduría es ese saborear el ser que somos. Y compasión es esa actuación compasiva con todo tu entorno, donde no queda nada fuera, ni las personas, ni los animales, ni la naturaleza. Por lo tanto, el poder llevar a cabo y realizar la encíclica que ha escrito últimamente Francisco el Papa necesita personas que tengan esta experiencia profunda, porque entonces respetaremos profundamente la naturaleza y seremos muchísimo más cuidadosos con todos los temas energéticos y medioambientales. Por tanto, podemos decir que cuando la experiencia mística se hace realidad en el ser humano, experimenta esta unidad en el interior de él mismo y se siente uno con el universo entero. No hay nada que le es indiferente. Basta leer otro fragmento de San Juan de la Cruz cuando habla con el amado y no le dice, no le pone en abstracto, le pone en concreto. Dice, mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas. O sea, también aquello que no es claro. Los ríos sonorosos, el soplo de los aires. O sea, la noche sosegada en pos de los levantes de la aurora. O sea, va diciendo todas las realidades como físicas y es mi amado. O sea, no es... Aquí hay un tema importante que es muy importante en la mística y es el siguiente, que podemos ver de diferente manera. O sea, hay veces que las personas nos dirigimos, estamos paseando por la naturaleza, por ejemplo, y tenemos la intención de querer ver en lo divino, podríamos decir, en la naturaleza. Y hacemos como un esfuerzo por a ver si vemos el alma de las cosas, podríamos decir, ¿no? Y eso es una manipulación del ego. Y es curioso, porque lo único que tenemos que tener es atención, libertad, abertura, completamente pobres, diría el maestro Eckhart. ¿Para qué? Para que eso que está en la naturaleza se manifieste y tú lo captes. O sea, si tú lo quieres coger, no deja de ser una manipulación del ego. Podríamos decir que una cosa es ver a Dios en todas las cosas y otra muy diferente es que todas las cosas me son Dios. Cuando todas las cosas me son Dios, no hago nada especial. Todas las cosas me son Dios. Eso es lo que le dice San Juan de la Cruz cuando habla la música callada, la soledad sonora. Todo es mi amado. Todo es para él su amado. La cena que recrea y enamora. Todo es su amado. Y decís, bueno, pero algo es algo, si al menos tengo una actitud atenta y estoy mirando de querer ver a Dios en la naturaleza, algo es algo. Sí, pero puede ser que el ego se enorgullezca y es el gran peligro de que el orgullo espiritual es mucho peor que el orgullo vulgar. Es muchísimo peor, es más refinadito. Entonces es más difícil de erradicar, ¿no? Todas las cosas me son Dios, eso es lo que se llega ahí,
a que sea así a partir de esa experiencia de silencio, esa experiencia de sabiduría y de compasión que vienen juntas. La experiencia mística es una experiencia integral de la realidad. Si la realidad se identifica con Dios, será la experiencia de Dios. Si la realidad es trinitaria, diría Raymond Paniker, entonces sería una experiencia cosmoteándrica, decía él, ¿no? Es decir, una experiencia trinitaria, pero en la que está el hombre y el cosmos incluido. Es decir, ha de desaparecer eso de que la mística es algo desencarnado, que corresponde a grandes alturas espirituales. No, la mística está comprometida con la plena realización del ser humano y con el compromiso total con los dolores y los gozos de toda la humanidad, también de estos emigrantes que están llegando a Europa. No es irreal esto, y no es algo que solo corresponde a una minoría. Esto es algo que corresponde al ser humano del siglo XXI. Hemos de llegar a ser místicos, lo sabéis, lo han dicho Rahner, Malraux, etc. Todos hablan de que o somos místicos o no superviviremos, la supervivencia será difícil, ¿no? O sea, la experiencia de la propia naturaleza, de esta naturaleza nuestra profunda, nos compromete desde la misma raíz y nos compromete a actualizarla en cada momento de nuestra vida, en cada experiencia de nuestra vida, en todo, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestros compromisos sociales. Hemos de dar a nuestra existencia, en la medida de lo posible, esta profundidad y responder a toda la realidad que nos toca desde el centro, desde ese lugar que no es un lugar, es una apertura infinita, donde nos conectamos con el verdadero ser que somos. Y ahí acabó. Muy bien, pues muchas gracias, Berta. Enhorabuena por tan excelente conferencia que nos va a permitir dar paso a abrir un turno de debate y de preguntas. Así que queda abierto. Quien quiera comentar. Estamos hablando con diferentes lenguajes, un bilingüismo total. Cuando digo que es la nada absoluta, estoy diciendo algo muy fuerte, porque absoluto no hay nada. Nada más que Dios. La nada absoluta no es un vacío sin sentido. También he dicho que nos gusta más hablar nosotros de plenitud total, ¿no? Pero cuando hablamos de plenitud, no sé por qué imaginamos que tiene cualidades. Y esto es simplemente es. Exactamente. Dios es y está siendo. No solamente es. Y así se lo dijo a Moisés. Yo soy el que está siendo. No solamente yo soy el que soy. Quiere decir que con esto, que también nosotros configuramos esta esencia divina. Y nosotros estamos siendo también. No, sí. Ser nada sería extraordinario, pero no somos la nada absoluta nosotros. Experimentamos de vez en cuando esa experiencia de vacío, de absolutamente vacío. Cuando el yo se retira. En frase del maestro Eckhart diría: no nos podemos separar del ser que somos ni en el momento de un pestañeo, pero solo cuando somos absolutamente pobres, y no se refiere al banco, a lo económico, sino solamente entonces Dios es. Tú no te puedes encontrar plenamente más que en Él. Eso dice Teresa de Ávila. Si te quieres encontrar es en Él. Por lo tanto, todo esto quiere decir
que Dios es el absoluto, Dios es la nada absoluta, puedo decirlo igual, son términos con los que intentamos hablar de lo que es inefable y es inefable. Por tanto, es indecible, podríamos decir, porque es inefable. Y si es difícil, y no podemos decir Dios es todopoderoso, Dios es todo creador, Dios es todo esto, le deja muy limitado porque le hace fracciones a Dios, le hace partículas, partes. Y por eso... Yo cuando hablo, bueno, me dirijo más al ser. El no ser es ¿acaso nos ha creado Él? ¿Y qué es el ser para ti? ¿Una sustancia? Para mí el ser es el que da la vida a todo. Bien. No es la nada absoluto, es el que da la vida. Vivimos gracias a Él. Para mí eso es el ser. Y bueno, y ahí entra San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz está un poco con el tema de para llegar a San Juan de la Cruz, claro, primero estamos naciendo, segundo es morir, tercero es despertar, pero tenemos que morir. ¿Sí? Entonces, cara al mundo es difícil morir. Es muy difícil morir. No, mueres cada día. De hecho, Jesús dentro de Jesús decía que su reino no era de este mundo. O sea, lo decía claro, ¿no? O sea, mi reino no es de este mundo. O sea, y de hecho este mundo lo mató. Sí, sí. Bueno, ya te digo que es que hablamos de dos lenguajes. Y estoy de acuerdo en lo que tú dices. También está bien poder decir que Dios es el ser, porque no está contrapuesto el ser y la nada. No son antagónicos. Entonces lo dejamos ahí. Y otra cosa es... Lo dejamos, ¿te parece? Lo digo por dar opción a que más gente hable. Yo os invito a que las preguntas sean más cortas, más concisas, evitar debates, sino pregunta y Berta contesta. Hola, buenas tardes. Yo no quiero preguntarte nada, solo quiero agradecerte esta hora y media que ha sido para mí un disfrute total. Agradecer tu disposición. Yo soy practicante Zen hace 22 años y la verdad es que ha sido un gusto escucharte. Y yo creo que hay poco que añadir, o sea, gracias porque has hecho una absoluta y perfecta aproximación pues, a la cultura y agradecerte también la disposición que tenéis, ¿no? en conferencias como esta y otras muchas para que llegue a todo el mundo, ¿no? Y conferencias que llegan, ¿no? Que es una transmisión que se nota, que es una transmisión sentida, vivida y experimentada. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar, al principio en la introducción, hablaste de los dos idiomas, ¿no? Del budismo y del cristianismo, y que no había que traicionar ninguno de los dos. Cuando hablas de traición, ¿a qué te referís con respecto a eso? ¿Qué sería traicionar desde el cristianismo al budismo o desde el budismo al cristianismo? Cuando una cultura, cualquiera, la cultura cristiana, por ejemplo, renuncia a algo que es esencial a ella por incorporar algo de otra cultura, la está traicionando. Pero por eso he dicho que lo más importante es esa actitud autocrítica y autorreflexiva de la propia cultura, de la propia religión, y que tiene que tener las raíces muy enraizadas, muy bien argumentadas, porque muchas veces lo que ocurre siempre, no muchas veces, es que ambas culturas se les cae muchísimas cosas que no eran esenciales. Y aprenden otras que les ayudan muchísimo a ser ellas mismas. O sea, por ejemplo, en un ejemplo concreto, una práctica de la meditación silenciosa y ayuda a la persona que no tenía nada más que una práctica de oración vocal o una práctica de oración de meditación intelectual, le abre todo el espacio a una oración contemplativa que también estaba en su tradición, pero por estar poco pautada, no lo había realizado. Y entonces, al tener esta aproximación desde la cultura oriental, que marca muchísimo esta práctica silenciosa y la marca con unas pautas muy claras, ayuda a desarrollar justamente lo más genuino de tu propia tradición, pero has incorporado algo de otra.
Si no lo haces así, la puedes traicionar. Bueno, muchísimas gracias también a ambos por esta estupenda oportunidad. Yo voy a plantear una pequeña inquietud lingüística, y es, si nosotros quisiéramos hacer un esfuerzo por traducir mindfulness, ¿qué nos saldría en español? Y porque a veces siento cierto rechazo a la invasión de palabras en la medicina, el pedicure, que ¿cómo lo diríamos nosotros? Pedisure, pero en inglés es pedicure, entonces no hacemos bien ni una cosa ni otra, etc. Y luego ya algo más de fondo, que sería lo siguiente. Ustedes nos dicen que hay cierto riesgo en una invasión de un mindfulness que nos viene desde Estados Unidos con una especie de marketing de algo que va a ser el mentolatum de toda la vida, la loción crece pelo, algo que nos va a servir para todo. Pero si nosotros partimos de una persona que ya conoce el Zen, practica el Zen, ¿le aporta algo el mindfulness o no le va a aportar nada? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Se refiere la conferencia precisamente a esto? Sí, Bueno. está bien. Lo primero que has dicho es cómo lo traducimos, ¿no? En realidad, cuando empezó Mindfulness, salió de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh va a escribir el primer libro, se titulaba El milagro de vivir despiertos. Y era justamente mindfulness, ¿no? Estaba dentro de una práctica que se hacía en sus comunidades y en sus grupos de meditación, ¿no? Y sí que es el milagro de vivir despierto. Esto es el mindfulness, más que nada. Por lo tanto, sí que es una práctica para estar despierto, para estar atento, para estar justamente presente y para ser para los demás un presente, o sea, un regalo, ¿no? Cuando estás, eres un regalo para cualquiera, si estás presente, ¿no? Y entonces el milagro de vivir despierto es una buena traducción del mindfulness. Pero no, sí que es un poco la invasión de los anglicanismos, ¿no? Pero no ese es el problema es la utilización que se hace. Pero no solamente del mindfulness, también del Zen se hace la misma utilización, ¿eh? O sea, no hay nada que no se convierta en oro en manos de algunos, ¿no? Dicho así, un poco así fuerte, ¿no? Otro tema es el que dices de que una persona que practica Zen. Si una persona que practica Zen posiblemente durante su práctica de meditación tiene que hacer Zen, no tiene que hacer otro tipo de práctica, que esto es Vipassana, ¿no? Pero el mindfulness en la vida cotidiana es muy necesario. Tú estás haciendo una tortilla y puedes estar simplemente haciendo una tortilla. Eso es tal como te lo dicen en el Zen. Esta es cuando camino, cuando me lavo, cuando paseo, cuando estoy sentado, ¿no? Pero eso, cuando no estás justamente en la práctica del Zazen, eso en la vida cotidiana es lo mismo que mindfulness. Es estar justamente ahí y estar atento a hacer la tortilla. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por esta conferencia densa y apasionante. Y muchas gracias a Javier por haberlo organizado. Quisiera hacer una pequeña, no sé si pregunta o pequeña aportación referente justamente a esto del mundo americano. Bueno, he sentido como una necesidad de intervenir precisamente para dar las gracias a todo el trabajo que han hecho en América, precisamente para dar a conocer el mindfulness, científicos con un gran ímpetu espiritual, y también Thich Nhat Hanh, que ha tenido vinculaciones constantes con América, que es un lugar de sufrimiento intensísimo, como en todas partes, pero en América de una manera muy especial hay muchísimo sufrimiento, y el mindfulness, tal como se ha apuntado también en prisiones, en hospitales, ha hecho un bien enorme. Entonces me siento con el deber, de la misma manera que agradecer que aquí hay unos transmisores excelentes del mindfulness, que es el máster en el cual estoy estudiando aquí,
pues, y hay un deber de agradecimiento profundo, también lo siento hacia estos científicos americanos en contacto constante con el Dalai Lama, con Thich Nhat Hanh, por ejemplo, de quien Thomas Merton, que también citado aquí, dijo que con su sola presencia, haberlo visto un día abriendo una puerta, sintió un insight, una especie de revelación interna. Sentí esta necesidad de hablar de este gran bien que han hecho en América estos científicos, por el gran bien y pequeño camino dentro de cada uno que puede hacer el mindfulness, de ir abriendo, de estando despiertos, de llegar a ese silencio profundo, que puede ser mucho más profundo aún en otras cosas. Nada, solamente esto. Gracias. Sí, tienes toda la razón. Lo he dicho yo en la conferencia, es extraordinario lo que puede aportar, y también hay que tener esta visión de que hay muchos ámbitos donde realmente puede ser peligroso, ¿eh? Siempre pasa igual, con todas las cosas santas hay siempre este doble, ¿no? A nosotros realmente, sociedad occidental europea, lo necesitamos más que comer. Por lo tanto, montar un máster de mindfulness y demás creo que es una buena iluminación, ¿eh? O sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero no cabe duda de que hay que hablar de que también existe esto, ¿eh? O sea, cuando la persona está muy comprometida en todo el trabajo social y medioambiental dentro de los ámbitos intelectuales americanos, concretamente, hay una zona determinada que te das cuenta que ha sido contaminada. Y es triste por eso, porque hay veces que hay personas, esto que he dicho en plan de broma, pero hay personas que realmente todo lo que tocan, por muy sagrado que sea, lo convierten en oro. Y es así. Pero eso no quita para que, si el contexto es un contexto ético y de desarrollo de la persona humana, es un camino extraordinario. Quería pedirte a ver si podías darnos algún consejo para esa apertura hacia la humildad, hacia la pobreza a la que hacías alusión en lo cotidiano. Mira, hay ejemplos muy, muy claros, ¿no? Cuando uno está ante cualquier cosa que pase, ¿no? Hablo del mundo de las relaciones ahora, no de otro nivel, ¿no? Cuando en el mundo de las relaciones nos movemos, voy a poner una imagen geométrica, esto de las matemáticas es lo mío, un círculo y un centro, ¿no? Cuando nos movemos en la circunferencia, A y B hablan, ¿no? Entonces entra en juego el ego de A y el ego de B, ¿no? Y cuando entran en juego los egos, inmediatamente, no sé si es por instinto de conservación, por los instintos de poder, de dominio, todos estos que habla la psicología, no sé por qué, pero siempre uno quiere ganar al otro, ¿no? en esta superficie de la rueda. Cuando tú has aprendido en una práctica meditativa que el otro es otro yo mismo, lo que ocurre es que en vez de quedarte en la rueda, en la circunferencia, aprendes una respiración consciente que te une al centro verdadero tuyo, a tu alma, a tu interioridad, a lo más profundo. Y entonces miras lo que te está diciendo desde otro ángulo, con los ojos de Dios, podríamos decir. Y entonces tu respuesta es totalmente diferente. Y esa respuesta te dice a lo mejor el otro: gracias, qué bien lo has hecho. E inmediatamente tú sientes que él lo ha hecho muy bien, no tú. Es un ejemplo que a lo mejor te puede servir. Yo siempre digo una cosa: si entre el estímulo y la respuesta hay conciencia, esto es una respuesta.
Cuando no hay conciencia, que no has entrado, hay una reacción. Estímulo, respuesta. Reacción. No, respuesta. Va a ser muy concreta. Sí, bueno, yo quería que ampliase un poco más esa parte que ha dicho tan importante, que es la de la práctica. Porque es posible que algunas de las personas que estamos aquí seamos neófitos, ¿no? He visto que algunas de las que han preguntado sí que tienen experiencia, pero un poco en esa práctica que has insistido que es tan importante para que pase todo lo demás, ¿no? Un poco esos pasos, que lo expliques un poco más, ¿no? A posibles personas que son neófitas en el tema. Bueno, eso sería otra conferencia, pero de todas formas, muy por encima, hay un tema que es sabiduría del cuerpo, que es decir, que tienes que aprender a estar sentado de una forma armónica, equilibrada, que realmente no tengas tensiones, que tu cuerpo sea receptivo, esté tranquilo, en quietud, pueda estar en quietud. Hay que aprender una cierta sabiduría de la respiración consciente. Es súper importante aprender a respirar, atendiendo justo al ritmo de la respiración, procurando que no esté la mente controlando, simplemente respiras conscientemente. Total silencio, total conciencia de tu respiración. En esa conciencia de la respiración actúan inmediatamente varios factores que tienen que ver con la pura fisiología, nada más. Los centros respiratorios producen una determinada vibración, que hay un centro determinado de tu cerebro, esto se lo han hecho al Dalai Lama, a todos los grandes meditadores, les han puesto electrodos por todas partes para hacerles las gráficas de la cabeza, cómo les funcionaba. Y entonces el cerebro central, concretamente, hay un centro, que es el tálamo, que se pone en actitud vigilante, atenta. Por otra parte, tu amígdala, que no son las amígdalas, la amígdala del cerebro, se serena, son las emociones, se serena. Y tu córtex deja de ser tan invasor de palabras y de cosas. Entonces vas adquiriendo, gracias a esta respiración consciente, una actitud mucho más serena y contemplativa. Y en esa actitud contemplativa lo único que tienes que hacer es, te entregas ahí y eres un observador, un testigo de lo que ocurre en tu interior. Dejas que ocurra, no te lo inventes, no pongas palabras, no empieces a decir siento no sé cuántos, no, tú callas. Estás abierto completamente hasta conseguir esa apertura en que eso que es en ti, porque es en todos, no nos podemos separar de eso divino ni en el momento de un pestañeo, eso te manifiesta, tienes experiencias de felicidad, de apertura, de sabiduría, intuiciones, y tú sigues entregado hasta que dices ya por hoy vale, y otro día, y otro día, y otro día. Yo no sé bien ni qué quiero preguntar, pero ¿quieres es que preguntar? me enredo cuando, por ejemplo, hablas de Thich Nhat Hanh y hablas del mindfulness, y luego como algo muy diferente, la meditación zen. Y yo cuando leo a Thich Nhat Hanh y cuando él habla de la meditación sentada, estaba entendiendo que hacía esa meditación que tú hablas. Entonces me he enredado sencillamente entre, vale. ¿qué será? Son dos cosas distintas. No, es que hace las dos cosas, Thich Nhat Hanh. Bueno, entonces ya. Hace las dos cosas. Le he tenido en casa durante 2 semanas, y ahora no, porque ahora está mal, ¿no? Pero sí, venía a meditar todos los días al zendo, meditaba en nuestro zendo sentadito, pero hace las dos cosas, o sea, es lo que he dicho antes, ¿no? O sea, él sí que hace vipassana en algunas, en esto cuando toca la campana y escuchas la campana, sonríes, respiras, estás atento a tus sensaciones, pero cuando hace zen,
hace simplemente esto que he dicho antes, cuando he explicado esto tan rápido, ¿eh? Hola, yo tengo una pequeña duda. Cuando hablas de cristianismo, ¿de qué cristianismo hablas? A ver, he entendido la Del parte mío. de San Juan de la Cruz, de los místicos, ¿no? Pero claro, es que hablar de cristianismo, yo veo que con muchos cristianos, vamos, son lo opuesto a lo que yo pienso, ¿no? De Jesús. Entonces, si hablamos de los, que he visto que lo has querido eludir, ¿no? De los misterios del cristianismo, de los credos del cristianismo, hay cosas de estas que realmente yo pienso que están muy distantes de lo que es el Zen. Y de hecho, en gran parte de los dirigentes cristianos lo ven el Zen como algo opuesto o como algo peligroso. Quería que me explicaras un poquito algo de esto. Bueno, es que pasa como en todas las cosas, ¿eh? En catalán se dice tants caps, tants barrets, ¿no? Tantas cabezas, tantos sombreros. Quiero decir que lo mismo pasa ahí cuando hablamos de cristianismo. En realidad estoy intentando comunicar lo que es la esencia del cristianismo. He hablado de los relatos, ¿eh? Y he puesto en duda muchos de los dogmas. Cuando hablo de los relatos, hablo justamente de que Jesús y su manera de explicarse, Jesús de Nazaret y su manera de explicarse, y tal como aparecen en los evangelios, ahí hay un mensaje que siempre hay que leer desde la mística, no solamente desde la razón, un mensaje increíble, inspirador, y que ha hecho posible los místicos que tenemos dentro del cristianismo, porque ahí es donde han bebido, en esa fuente. Es verdad que a través de la historia, la estructura de la Iglesia se ha llenado de algunas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, y que siempre tiene que haber un proceso de purificación continuado de esas cosas. Y son múltiples posiblemente, ¿no? Que no tienen nada que ver, tienes toda la razón. Pero eso no es la esencia del cristianismo. Por lo tanto, yo hablo desde ese lado que es la esencia del cristianismo. Raymond Panikkar diría, hablamos desde la ¿cómo le llama? No desde la frontera, dicho de una manera sencilla, ¿no? Porque siempre inventaba palabras un poco originales, ¿no? Desde la frontera, y esa frontera está hecha, la eclesialia está hecha justamente de la experiencia profunda que comunica el cristianismo, que es una experiencia real y verdadera, y que realmente nuestros místicos la han puesto claramente de manifiesto. Y los místicos actuales, o sea, Thomas Merton, por ejemplo, está clarísimo. Y todo lo que él dice, seguramente que yo segurísimo lo confirmo. Hay algunos que no. Yo he sufrido muchísimo últimamente, estaría muy de acuerdo contigo, porque yo siempre voy a El Salvador y a Guatemala y a estos sitios, ¿no? Entonces he sufrido mucho cuando han canonizado a Monseñor Romero, porque un obispo que ha sido durante años presidente de la episcopal española prohibió a los obispos españoles que fueran a una canonización como esta, que no era un santo sino un político. Y no fueron. O sea, esto es muy triste, pero fue así. Entonces ahí, ¿pero qué hacéis en España? Me dicen, digo, mira, yo en España yo no soy de estos. ¿Qué quieres que te diga? Pero es así, ¿no? Por lo tanto, estoy de acuerdo que hay veces que están tan lejos que es muy lejos, ¿no? Sí, tienes razón. De todas formas, el otro día un teólogo muy famoso se le ocurrió decir, en la Facultad de Teología de Barcelona, que esto es fuerte, una señora preguntó, es que el dogma, dice, mire señora, no me hable porque tenemos que revisarlos todos. O sea que la dejó callada. Y es un profesor de teología dogmática en la Universidad de Barcelona.
Si no hay más preguntas, te hago alguna aprovechando, Berta. Yo quería hacerte dos preguntas. Una sería, durante milenios las religiones han ido asociadas a ciertas culturas, ¿no? Pero vivimos en un momento histórico de completa mezcla cultural y de un importante diálogo interreligioso. ¿Qué piensas que pasará dentro de 100, 200 años? ¿Iremos hacia una religión única o no? Sin más. Y una segunda pregunta es, ¿piensas que mindfulness puede aportar algo a cristianismo y budismo y viceversa? ¿Qué pueden aportar cristianismo y budismo a mindfulness o no tienen nada que aportarse unos a otros y tienen que seguir vidas paralelas? La primera pregunta, creo que, pero es una cosa futurible, o sea que, total, es pura imaginación, ¿no? La imaginación al poder, decían en el 68, pues más o menos, ¿no? Yo creo que sería una pérdida total de que se fusionaran en una especie de sincretismo amalgamado las religiones. No creo que sería una pérdida, como es una pérdida perder idiomas. Es una pérdida perder tradiciones culturales de cada país o comidas típicas, o sea, es una pérdida. O sea, creo que eso ni tampoco en el ámbito religioso. Lo que sí que habrá una convivencia, yo creo, espero, completamente diferente. Y que es posible, muchas veces, rezar en islámico, o rezar en budismo, o rezar en cristianismo, es posible sin dejar de ser cristiano, o de ser budista, o de ser musulmán. Porque yo creo que es posible, perfectamente posible, porque a donde apunta, también lo he dicho, a eso es común. Hace años costó muchísimo, porque no penséis que los frailes, porque son frailes, son fáciles, no, hay de todo. Pues en Montserrat, fijaros, la cuna de los benedictinos catalanes, se les pidió que hicieran el esfuerzo de aceptar a un maestro zen y a su discípulo, a otro, en el monasterio a vivir con ellos un tiempo. Costó mucho, el abad estaba completamente de acuerdo conmigo que lo íbamos a conseguir, pero vino Ana María Sluter, hablamos con ellos, bueno, fue largo, y al final dijo, bueno, vamos a leerle un trozo del Vaticano II durante la comida, durante todo el tiempo, a ver si les convencemos y no se oponen. Y yo creo que a fuerza de ir tragándolo a la vez, el mensaje junto con la comida, pues dijeron que sí. Entonces, cuando vinieron estos monjes budistas, quedaron impresionados, los mismos monjes cristianos, los benedictinos, quedaron impresionados de su presencia en todo, en laudes, maitines, en todo, con una presencia ya total y contentos de estar presentes. No entendían mucho seguramente, pero ellos veían que era un acto religioso profundo que comunicaba a estos monjes con esa experiencia de lo divino y ellos también en su práctica intentan comunicar con esa experiencia de lo que no cae en sentido, de lo que es infinito y vacío. Y entonces en esto, cuando se les pidió que hicieran un sermón de final de esto, dijo, si nos ponemos a discutir aquí nosotros a nivel intelectual con los monjes, vamos a tener grandes problemas para podernos entender a nivel intelectual. Pero si nos ponemos a meditar, nos vamos a encontrar todos, porque en eso esencial nos encontramos. Y la otra pregunta era lo del mindfulness. Sí, yo creo que todas estas prácticas y técnicas, mindfulness lo veo más como una técnica, pero ella tiene todo el trasfondo para llegar, como he dicho, a experimentar el no yo, el sufrimiento y por lo tanto y la impermanencia, que es muy radical esto, y por lo tanto una experiencia profunda. Creo que puede ayudar muchísimo
a Occidente, pero muchísimo. Lo necesita. Creo que sí. ¿Occidente le puede ayudar al mindfulness? Esto ya no lo sé, porque yo creo que ellos no, si les está ayudando en ese sentido que he dicho yo antes, ¿no? Occidente es una cultura mucho más del compromiso concreto a nivel social, ¿no? Y en ese sentido los países asiáticos están despertando en este sentido. Y yo creo que no es el mindfulness, es en realidad la influencia cultural, todo lo intercultural que cada vez es más intercultural, digamos, más es todo entre todos, ¿no? Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena y en segundo lugar quería preguntar qué papel juega la globalización en toda esta historia. Bueno, esto de la globalización también depende de cómo lo mires, ¿no? La globalización es un hecho en el sentido de que estamos todos cada vez más interrelacionados, ¿no? A niveles de que queremos y que no queremos. O sea, hay globalización, Internet, por ejemplo, que te enteras de todo en todos los momentos y en cada instante. Hay otro tema que es muy peligroso y que tiene más que ver con lo económico de la globalización, y ahí hay la perversión bastante fuerte, y es una perversión que viene motivada por los poderes, porque esta globalización hace que los países pobres sean más pobres en vez de ser cada vez más globalmente iguales, ¿no? Y genera cantidad de no solamente pobreza, económicamente es el neoliberalismo imperante, está guiado por la misma globalización. Existen zonas señaladas para determinados monocultivos, y eso es muy peligroso también, porque aunque necesite mucho arroz, por ejemplo, tal población en Estados Unidos o en Europa, romper el estilo de autosuficiente de Vietnam, eso es fruto de la globalización y es un desastre. O sea, la globalización tenemos que pensar globalmente, pero no es y actuar en el sitio en el que estás, ¿no? Pero esto no se hace, ni se piensa globalmente, que eso sería la experiencia profunda de la interrelación entre todos. Es maravilloso como lo ha explicado 1000 veces Thich Nhat Hanh, lo de la interrelación. Y lo sentimos como una verdad clarísima en la experiencia de meditación. Lo vives. Sin embargo, es muy difícil el realizarlo. Pero si existiera esta conciencia de interrelación, entonces lo global, necesitamos una ética global, lo primero que necesitamos. Porque mientras tengamos esta globalización económica mal entendida, vamos fatal. Y pensad qué son los mercados, ya podemos hacer, dice que es para quitar el hambre, ¿no? Que hemos logrado que Monsanto haga todos los transgénicos del mundo, pero resulta que cada vez hay más cáncer. O sea, es un drama lo de determinados aspectos de la globalización. Pues es un tema muy, muy amplio, tendríamos que puntualizar. Daría para otra conferencia. Pues cerramos. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias por su asistencia.